Gloria a Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Dios te bendiga. Quiero bendecir tu vida y bendecir mi vida con este tema. Denuedo con elocuencia. Oiga el tema, denuedo con elocuencia. Y vamos a aprender qué es denuedo y quién es una persona elocuente. O sea, una persona que tiene elocuencia. Que es elocuente. Y encontramos dos palabras. En Hechos capítulo 4, verso 29, encontramos la palabra denuedo. En Hechos capítulo 18, versículo 24, encontramos la palabra elocuente. Son dos significados diferentes. Este mensaje es tan importante para predicadores y enseñadores de la palabra de Dios. Porque verdaderamente Dios quiere hombres y mujeres que tengan denuedo y que sean elocuentes en la palabra. Que tengan elocuencia en la palabra de Dios. Número 1, el denuedo. ¿Qué es denuedo? Es hablar con valor, con fuerza, con energía, con vigor, con ánimo, con brío. Esa es una persona que habla con denuedo. Pero una cosa es hablar con denuedo y otra cosa es hablar con denuedo y con elocuencia. Porque solamente el denuedo sin elocuencia no sirve. Vemos a Pedro y Juan pidiendo a Dios que los deje hablar con denuedo. Hechos capítulo 4, verso 29. Porque Pedro y Juan ya eran elocuentes en la palabra, pero ellos necesitaban denuedo. Ellos necesitaban denuedo. ¿Qué es denuedo? Es hablar con mucho valor, es hablar con fuerza, con energía, con vigor, con ánimo, con brío. Pero es necesario que el denuedo tenga elocuencia. Número 2. La palabra elocuente la encontramos en Hechos capítulo 18, versículo 24. Dice que había un varón poderoso en las escrituras llamado Apolo. Era muy elocuente Apolo. Cuando dice que era poderoso en la escritura, es porque Apolo tenía sabiduría, tenía revelación, conocimiento y entendimiento de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. Dice que era poderoso en las escrituras. ¿Quién es un elocuente? ¿Quién es una persona que tiene elocuencia? Es uno que tiene facultad de hablar o escribir de modo eficaz. Es uno que habla con confianza, que tiene seguridad de lo que está hablando, de lo que está exponiendo. Es uno que piensa antes de hablar. Eso es una persona elocuente, que habla con elocuencia. Dice que Apolo era poderoso en las escrituras. Hechos capítulo 18, verso 24. Hay personas que solamente tienen denuedo, pero no tienen
elocuencia, no son elocuentes en la palabra de Dios. Un elocuente es aquella persona que tiene conocimiento y entendimiento de la palabra, tiene sabiduría y revelación para exponer la palabra de Dios. Qué maravilloso y hermoso y precioso es un hombre, una mujer elocuente en la palabra y que tenga denuedo. Qué importante son estas dos bendiciones en un hombre y una mujer: denuedo y elocuencia. Ser elocuente en la palabra de Dios. Ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 29. Pedro y Juan eran elocuentes, eran muy elocuentes en la palabra, pero ellos sentían en su espíritu, en su alma, que no tenían la suficiente valor y fuerza, energía, vigor, ánimo, brío para hablar en ese momento. Entonces ellos pidieron a Dios que les diera denuedo. En cambio, Apolo era elocuente en la palabra, era poderoso en la escritura, pero Apolo necesitaba denuedo, y para eso necesitaba conocer al apóstol Pablo, porque Pablo tenía estas dos bendiciones. Pablo tenía denuedo y tenía elocuencia, era elocuente en la palabra de Dios. Eso era el apóstol Pablo. Dije al principio que el denuedo, sin ser elocuente, en el Evangelio de Cristo no funciona. Porque usted puede gritar muy duro, puede tener una voz muy fuerte, pero si no tiene conocimiento y entendimiento de lo que va a hablar, no tiene seguridad de lo que va a hablar, de nada le sirve el denuedo. Es necesario estas dos partes, denuedo y elocuencia. Ser elocuente en la palabra de Dios, ser preparado en la palabra de Dios. Cuando un hombre es elocuente en la palabra de Dios y está en un auditorio, en un público, sabe a qué nivel de tono de voz va a subir la voz. Si en el auditorio hay 20 oyentes, 20 personas escuchando el mensaje, el sermón o discurso, él tiene que tener control a qué nivel de eco de voz va a subir la voz. Tiene que controlar el denuedo. Si tiene un auditorio de 200, 300, de 100, de 500 personas, tiene que subir la voz. Claro que sí. Porque los que están atrás, los que están en medio y los que están al frente necesitan oírlo bien. Entonces, es necesario hablar con denuedo y ser elocuente en la palabra de Dios. No solamente tener denuedo, sino tener conocimiento y entendimiento en la palabra de Dios. Dice que Apolo era poderoso en las escrituras. Hechos capítulo 18, verso 24. ¿Quién es un elocuente? Es uno que tiene facilidad de hablar, facultad de hablar o escribir de modo eficaz. Es uno que sabe hacer bien las cosas, que sabe que el mensaje que va a impartir va a dar un
resultado bueno. Es uno que habla con confianza, que está seguro de sí mismo, que lo que está haciendo es agradable delante de Dios, que su mensaje es verdadero, que el mensaje que está exponiendo no va desviado de la verdad, que lleva verdad. Es uno que piensa antes de hablar. Es uno que se ha preparado, que se ha capacitado para hablar del evangelio eterno de Cristo. Ese es un elocuente. Y el que tiene denuedo es el que habla fuerte, el que sabe controlar la voz, que tiene valor, que tiene fuerza, que no tiene miedo, que tiene energía, que tiene vigor, que tiene ánimo, que tiene brío para hablar. Entonces, como predicadores y enseñadores de la palabra de Dios, tanto como hombres y mujeres, necesitamos estas dos bendiciones: denuedo y elocuencia en la palabra de Dios. Ser elocuentes y tener denuedo. Hablar con denuedo y hablar con elocuencia. Ser elocuentes como Apolo. El apóstol Pablo era un hombre preparado. Tenía denuedo y era elocuente en la palabra. Las dos cosas. Porque el evangelio de Cristo no es gritar por gritar. Para enseñar y hablar del evangelio tenemos que tener conocimiento y entendimiento de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a decir. Hay que tener control en esto, en el evangelio, en el tono de voz. Como un hombre va o una mujer va a ponerse a gritar a lo loco o va a gritar muy duro si tiene poquitas personas en un auditorio. Es de acuerdo a la cantidad de personas que tenga en un auditorio. Así se va a expresar, así tiene que haber el fluir de tono de voz, de palabra. Pero también necesita ser elocuente en la palabra, ser poderoso en las escrituras como Apolo, capítulo 18, verso 24. ¿Quién es un poderoso en la escritura? Uno que tiene sabiduría, uno que tiene revelación, uno que tiene conocimiento, uno que tiene entendimiento, uno que habla con confianza, uno que ha sido capacitado, instruido en la palabra de Dios. Aleluya. Por eso es necesario conocer el evangelio eterno de Cristo. Hay tres clases bien importantes para un ministro, sea hombre o sea mujer. Tres clases que es necesario cruzarlas, pasar por estas clases. Número 1, la homilética. Número 2, la ética. Número 3, la hermenéutica. Es necesario prepararse para hablar con denuedo y ser elocuente en la palabra de Dios. Dios quiere hombres preparados. Jesucristo hablaba con denuedo y era elocuente. El apóstol Pedro era elocuente y hablaba con denuedo. Pablo tenía estas dos bendiciones: denuedo y elocuente. Cristo viene en su segunda venida a llevar ministros preparados que han hablado con denuedo y con elocuencia la palabra del reino de los cielos. Cristo viene en su segunda venida. Estamos esperando su segunda venida, como dice Hebreos capítulo 9, verso 28. Amén y amén. El tema es denuedo y elocuencia. Amén y amén.